Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Les decimos todos los días que cuando oímos hablar de al oído, al mismo tiempo tenemos una buena taza de café, de humeante café colombiano, pero de primera calidad, de primera condición, de marca establecida. Un café de las características que necesitamos. Hay que abrirle espacio al gran programa de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para corregir viejas equivocaciones que no vale la pena recordar. No tenemos que tomar café pasilla. El mejor café del mundo lo tenemos en nuestra mesa. Un café que reconforta, que anima, que es un aliciente y una deliciosa bebida. El café colombiano. Gracias al café colombiano y a la Federación Nacional de Cafeteros es que podemos hablar con ustedes, queridos amigos, al oído de Mar. Bueno, seguramente de Mar no tiene prendido el... Aquí estamos, sí señor, aquí estamos. El micrófono. Lo tenía apagado, con toda seguridad. Con toda seguridad, sí señor. Doctor Fernando, al oído hablarle de que efectivamente es un hecho. Ya ayer se conoció el documento mediante el cual el presidente Gustavo Petro y su gobierno le solicitan al Congreso de la República trámite con mensaje de urgencia al famoso Código Electoral, que entre otras cosas, como lo decía el doctor Chacón, resulta un problema porque es que ya hay un calendario electoral establecido y publicado por el Consejo Nacional Electoral, el cual se vería evidentemente traspojado por cuenta de lo que se decida en este código electoral, que entre otras cosas dice lo siguiente en parte de su exposición de motivos. En esa misma línea se da a la organización electoral la competencia para convocar a elecciones atípicas anteriormente a cargo de las autoridades civiles por razones de transparencia y eficiencia. Escucha muy bien esto. También se le concede al Consejo la facultad exclusiva de suspender o ampliar la jornada electoral por razón de grave perturbación del orden público, fuerza mayor o por estados de excepción en concurso con primeras autoridades civiles. Tremendo tema. No sé si es que pretenden aprobar esta barbaridad. Entonces ahora el Consejo Nacional Electoral puede determinar si mantiene las elecciones abiertas. Esto es idéntico a lo que ocurre en Venezuela. Y a lo que está ocurriendo en Nicaragua también. Y a lo que ocurre en todos los países dictatoriales, que lo primero que hacen es eliminar la libertad y la regularidad y el decoro con el que se debe manejar una faena electoral. Bueno, entonces ahí está la clave de la democracia, ahí está la clave de vivir bien. En los Estados Unidos acaban de pasar las elecciones de midterm y allá saben exactamente lo que vale tener unas elecciones limpias, unas elecciones perfectamente confiables, ¿no? No, pero acá ya están pretendiendo montarnos una nueva situación donde el partido de gobierno o el partido de turno probablemente dé la orden y entonces termine ampliándose el calendario en la jornada electoral a razón de que faltan votos. Es que lo hemos visto en Venezuela cuántas veces. Y aquí vamos por el mismo lado. Pero en Venezuela, así amplíen la jornada electoral, la gente no va a votar, pero los votos aparecen. Ahí para lo que se necesita es Tibisay y Lucena. Recordemos el nombre de la persona que manejaba esos asuntos en Venezuela. Y las urnas estaban vacías todo el día, pero después aparecían llenas. Lo que está pasando en Colombia en parte, ¿no? En Colombia en parte, ¿cómo fueron las últimas elecciones? Nosotros averiguábamos a la 1 o 2 de la tarde cómo iba la jornada de votación, especialmente en la costa atlántica. La votación era muy baja y no mejoraba, pero aparecían las urnas llenas. Curioso, ¿cierto? Y es que aquí no ha dado explicaciones, no las dio, no las va a dar y no sabremos nunca
¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Recordemos que no hubo firma de auditora del software de escrutinio por cuenta de que todo se estaba tratando de contratar el 28 de diciembre en momentos en que la gente está pendiente del proceso. Una empresa cuestionada que terminó luego saliendo del proceso. Y aquí no fuimos así. Hubo irregularidades en las elecciones, no se auditó, no se supo qué fue lo que pasó y con todo y ello pretenden una reforma electoral que dicen ellos, inclusive que pretende también darle presupuesto, autonomía presupuestal al Consejo Nacional Electoral para que pueda disponer de él. Hay muchas cosas muy curiosas en ese proyecto. Lo cierto es que lo piden tramitar ahora mismo con mensaje de urgencia y lo grave, doctor Fernando, es que ya existe un calendario electoral. Entonces no sé cómo van a manejar el asunto. Esperemos que los congresistas se lean el código. No es un texto corto, lo advierto, es un texto de 281 páginas contando la exposición de motivos, pero hay que leerlo, hay que revisarlo, porque hay mucho tema que puede pasar desapercibido. Bueno, ¿y para qué acelerar los trámites? ¿Para qué declarar para qué mandar el mensaje de urgencia? ¿Cuál es el afán que hay para cambiar el sistema electoral? Sistema electoral que ya tiene gravísimas dudas. Y las hemos expresado y las expresamos después de que nosotros hicimos nuestro propio ejercicio, que en 2 ocasiones distintas, en 2 elecciones distintas, hemos llamado a preguntar por el número de votos que se están poniendo en las mesas, lo que se puede verificar y lo que se puede decir sin necesidad de violar ninguna norma de secreto electoral. Y las votaciones eran cortísimas. Y después aparecieron las urnas llenas de votos. ¿Qué pasó? Averígüelo, Vargas, dicen por ahí, ¿no es cierto? ¿Usted conoce ese tema o en los llanos orientales no se habla del averígüelo, Vargas? Pues lo hemos escuchado toda la vida, pero no sabemos de dónde sale el averígüelo Vargas. Averígüelo, Vargas. Sí, Ese claro. va a ser un tema interesante para que lo discutamos. Y Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, habla ese código en el artículo 257 de las modalidades del voto. Ojo con eso, otro problema que viene. Obvio, hablan del voto manual, pero hablan del voto electrónico mixto. En el marco, dice así el literal B del artículo 257. Es el que se marca por el votante con ayuda de tecnología en el proceso de emisión y conteo del voto. La terminal electrónica donde se consigne la preferencia del elector no podrá ser conectada a una red pública y deberá producir una constancia del voto que será depositada en una urna ante el jurado de votación. En caso de diferencia entre los votos consignados en la máquina y las constancias de voto depositados en la urna, prevalecerán los de la urna. Pero ese es uno porque nos llevan al voto electrónico y esto terminará igual que en Venezuela, dando trazabilidad y acabando con el voto secreto, porque a través del voto electrónico se puede determinar efectivamente quién votó y por quién votó. Eso va a ser bastante sencillo de hacer. Ojo, porque viene otro problemita, el voto anticipado. Lo plantea que es el depositado con anterioridad a la fecha del evento electoral correspondiente en el lugar o medio electrónico que se determine para tal fin. No se podrán dar a conocer los resultados de manera anticipada. El escrutinio se realizará en forma indicada en este código. Hablan de voto anticipado en Colombia y de voto electrónico mixto. Cuidado porque son 2 temas que, repetimos, ya los vivimos en Venezuela y nos lo están queriendo recetar en Colombia. Pero por supuesto. Y es la misma firma, ¿no? Es la misma gente. La misma, claro. Y pregunte, pues, quién es el gran accionista y el gran dueño de ese proceso para ser dueño de las elecciones. Eso no es de Juan Manuel Santos. Para que no Hacía andemos por las parte de la ramas. junta directiva de uno de esas compañías, de Thomas Gregg Sons. De Thomas Gregg Sons. Muy bien. Bueno, una calumnia para Petro. Dicen que dijo que si Colombia usa su carbón, se acaba la humanidad. Yo no creo que haya dicho eso. Perdóneme, pero tengo que salir en defensa de Gustavo Petro porque no me gusta la calumnia. No puede haber dicho semejante cosa.
Entonces digamos que fue una autocalumnia. En París dijo eso Gustavo Petro: si Colombia usara el carbón que tiene en sus reservas y Venezuela el petróleo que tiene en las suyas, acabarían con la humanidad. Eso es lo que dice Gustavo Petro. Escuchemos. Vamos a ver, el audio es deficiente, pero vamos a intentar escuchar a ver cómo suena. Países como Venezuela, que tienen altísimas reservas de petróleo, o Colombia, que tiene altísimas reservas de carbón, si nosotros usáramos nuestro carbón del subsuelo, la humanidad muere. Si Venezuela usara sus reservas de petróleo, la humanidad muere. Y para nosotros esto eran nuestras riquezas. Si se usaran, entonces la humanidad desaparece. Yo no sé si el presidente Petro no ha visto que el mayor productor de reservas de carbón en el mundo es los Estados Unidos. Le sigue Rusia, luego Australia, China, India, Alemania, Ucrania, Kazajistán, Sudáfrica y Colombia, por allá lejos de ser el máximo productor de carbón del mundo. ¿De dónde saca la idea que somos los mayores productores de carbón del mundo? Eso no lo entiendo. Que tenemos unas reservas muy grandes, que las tenemos, y ojalá hubiera un sustituto para el carbón, un sustituto amigable con el medio ambiente, pero mientras tanto tenemos que producir carbón para que la humanidad se mueva, para que el doctor Petro pueda ir a París, y para eso se necesita carbón y se necesita petróleo, producir gasolina, de manera que si Venezuela usa sus reservas de petróleo se acaba la humanidad. Venezuela, que acabó con sus reservas, no con las reservas petroleras, esas están ahí, con la producción petrolera. De 3,5 millones de barriles por día pasó a 650 o a 700,000 barriles, porque dejó acabar el sistema, porque lo dejó dañar, porque no lo mantuvo, porque fueron negligentes. Entonces ahora pues hay que aplaudirlos, porque le hicieron el favor a la humanidad de producir menos petróleo. Hágame el favor. Hágame el favor. Lo cierto es que no he visto al presidente Petro montado en una canoa, en una chalupa, en una embarcación, puede ser a vela o remo, en el Sena, tratando de salir de París. Aquí en Colombia haciendo sus paseos en mula. Mis abuelos me contaban cuando llegaba a Manizales montado en su mula el doctor Marco Fidel Suárez, pero pues eso era a comienzos del siglo XX. Después vinieron las carreteras y nadie volvió a montar en mula, y por eso se habla del paso de la mula al avión. En fin, pasamos de la mula al avión. Ahora lo que propone Petro es regresar del avión a la mula. En Colombia hay más violaciones de derechos humanos que en Venezuela, dice Armando Benedetti. ¿Estará loco o qué fue lo que le pasó a Benedetti? Pues ¿No no sabemos sabemos qué pasa en Venezuela? en qué situación se encontraba en el momento de hacer semejante declaración. Y es que obviamente Armando Benedetti, quien anda muy abrazado y cariñoso con el régimen del narcotirano Nicolás Maduro, en una entrevista que le hicieron a un medio venezolano que se llama Efecto Cocuyo, expresó: no quiero defender a Maduro, pero en mi país, Colombia, hay más violaciones de derechos humanos que en Venezuela. ¿Qué tal esto? Qué irrespeto con los 7 millones de venezolanos que abandonaron su país porque les violaban los derechos humanos. ¿Será que el embajador nunca se dio cuenta de eso? No, él no se da cuenta de nada. Bueno, muy bien. Tenemos una noticia importante. ¿Vio que respaldaron a Bruce McMaster en la Andy? Sí, señor. Porque la noticia que dábamos ayer era que no podría ser presidente del Consejo Gremial, porque se estaba entendiendo, se daba por sentado que Bruce McMaster le estaba haciendo oposición a Gustavo Petro, y que eso era dañino para los gremios y dañino para la Andy. Lo que daba por descontado que tendría que salir de la Andy, pues no, la Andy lo respaldó en buena hora, ¿no?
Muy buena noticia. El comunicado de prensa se conoció ayer en horas de la tarde, donde dicen, entre otras cosas, lo siguiente: la Junta de Dirección Nacional de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, respalda el trabajo adelantado por la asociación en cabeza de su presidente Bruce McMaster en el marco de la discusión democrática sobre la reforma tributaria, y reitera su propósito de continuar trabajando en pro del desarrollo del país y en la consecución de mejores condiciones y oportunidades para la población. Luego, en el tercer párrafo dice: asimismo, la Junta de Dirección Nacional ratifica unánimemente su voto de confianza a Bruce McMaster y decide anticipadamente extender su mandato como presidente de la ANDI por un periodo adicional hasta noviembre del 2025. Muy bien. Ha sido clave la voz del presidente Bruce McMaster en estos momentos, doctor Fernando, sobre todo en el tema de reforma tributaria, sin duda alguna. Y bueno, ha reparado, ha dicho cosas en contra del gobierno de Gustavo Petro, no por buenas que sean, efectivamente, y eso es importante porque es la voz de los empresarios de Colombia. La voz de los empresarios de Colombia, de los industriales, de los medianos, de los pequeños, de los grandes industriales. Bruce McMaster, que tiene o tuvo relaciones muy estrechas con Juan Manuel Santos, ¿o me equivoco? Claro, tuvo, claro. Uf, Bueno. hace tantos años, Bien. pero claro que sí, claro. Fue un hombre cercano a Juan Manuel Santos, claro. Viene de allá Bruce McMaster, pero pues está enfrentando una situación gravísima para el empresariado colombiano. Dice las cosas que tiene que decir. Y entonces ya se habló de que no podrá ser presidente del Consejo Gremial porque eso supondría una especie de desafío a Gustavo Petro, de los gremios a Gustavo Petro, si nombraran a Bruce McMaster como presidente del Consejo Gremial. Entonces hay que buscar un gremio que no esté en desacuerdo con el presidente Petro para que su presidente sea a su turno presidente del Consejo Gremial, ¿no? Así es. Bueno, una buena noticia en medio de tantas que no lo son, doctor Fernando. Tenemos un problemita que no sabemos cómo va a terminar. Y es que se logró en tiempo récord, en un día, debatir la reforma tributaria. Se quejaron obviamente desde la oposición, los partidos que son independientes, en el caso de Cambio Radical, de una cosa que es elemental: no había suficiente tiempo para poder leer y estudiar una reforma tributaria que también era larguísima en todo su contenido. Aún así, se sometió las plenarias a la votación de la reforma y en cuestión de un miércoles para el Senado y un jueves para la Cámara, la reforma salió de ambas células. ¿Cuál es el problema? Viene aprobada. Señor. ¿Y cuál es la buena noticia? Claro. El problema que viene ahora es que tiene que llegar a la conciliación, y la conciliación se produce devolviendo el proyecto al Senado y devolviendo el proyecto a la Cámara para que voten esa conciliación. El problema de todo esto es que apareció una discusión respecto del impuesto a las iglesias. Ese impuesto que propuso la representante Catherine Miranda de Alianza Verde y que ha dicho que es necesario para las iglesias. Pues muy bien, en Senado se negó, pero en Cámara se introdujo el tema del impuesto a las iglesias. El problema está en que no se ponen de acuerdo. Las comisiones que están encargadas de hacer la conciliación no están claras en el asunto. Hay discusión interna, no se sabe qué va a pasar, si acogen o no acogen lo que dijeron en la Cámara de Representantes, y por eso anda trabada la reforma tributaria, la que no ve la luz hasta que no se defina qué va a pasar. De hecho, la representante Catherine ayer criticó muy duro a Andrea Padilla, la senadora animalista. Se hace llamar así porque ella defiende los derechos de los animales. Digo los derechos entre comillas, porque los animales no tienen derechos. Y dijo que la acción de Andrea Padilla, que no está de acuerdo con el impuesto a las iglesias, era una vergüenza para la colectividad alternativa. Están agarrados del pelo por cuenta de ese articulito. Vamos a ver qué pasa, doctor Fernando. Próxima semana será clave para ver si pasa o no pasa la reforma tributaria con el tema del impuesto a las iglesias. Expliquémosle a nuestros oyentes que muchos de ellos pueden no ser duchos en materia constitucional. ¿Qué es la conciliación?
La conciliación se necesita cuando un proyecto tiene distinto texto en el Senado y en la Cámara. En ambos aprobado. De mar, si uno de los dos rechaza el proyecto quedó rechazado. No es cosa de que se concilie porque uno aprobó y otro rechazó. No, el proyecto necesita 4 debates, la ley ordinaria, y necesita 8 si se trata de una reforma constitucional. Si una de las cámaras rechaza el proyecto quedó rechazado, de mar. No es susceptible de conciliación. La conciliación es cuando los dos lo aprueban pero con distinto texto, con distinto alcance. Hay una diferencia entre los dos. ¿Cuál es el texto que prevalece? Hay que ponerlos de acuerdo. Hay que conciliar el texto aprobado. Repito, no se concilia el texto aprobado por una cámara y rechazado por la otra. Rechazado se quedó. No hay conciliación posible. ¿Entendido? Pues el enredo es de marca mayor. Vamos a ver cómo se comporta el equipo de conciliación la próxima semana, seguramente desde el martes, perdón, que el lunes es festivo, estarán trabajando en el asunto. Y en momentos en que se habla de la paz total en Colombia, se conoce un audio de un terrorista de las FARC, alias Antonio Medina, quien advierte que tienen que causar por lo menos 300 muertos de aquí a diciembre. Esto en el departamento de Arauca. Escuchemos el audio de este terrorista. Bueno, la idea es retomar Arauca, la idea es poner unos 300 muertos antes de diciembre. Ahora nos tocó a nosotros, y ya los tenemos, quiénes van a ser los muertos, entonces más o menos de aquí a diciembre tienen que haber 300 muertos dirigentes y colaboradores de los helenos. Como metieron la arremetida más grande y no pudieron, pues ahora se la vamos a devolver. Listo, dale pues. Y ese es el lenguaje de la paz total en Colombia, doctor Fernando, de la que tanto habla. Esa es la paz total. ¿Lo escucharon? Lo escucharon y es auténtico. Eso no es un montaje que estemos haciendo. Es una conversación que fue grabada de un salvaje de estos que dice que de aquí a diciembre tienen que matar 300 seres humanos para poder adelantar las negociaciones de paz total. Pero por Dios, ¿será que nos estamos enloqueciendo? ¿O será que nos enloquecimos del todo? Las amenazas de las FARC en Arauca, 300 muertos. Hágame el favor. No, esto todo es el mundo al revés. Bueno, Demar, sabremos pronto qué está pasando en Medellín, porque hay mucha gente en Medellín que está descontenta con Pinturita, que es el alcalde, y Pinturita está haciendo propuestas y está interviniendo en muchas cosas. Pinturita es ultrapetrista y la gente en Medellín quiere tener un alcalde distinto y se está proponiendo la revocatoria que debiera ser más simple, de mar. ¿Para qué montan? Yo no digo si soy amigo o no soy amigo de la revocatoria de las personas elegidas, alcaldes, gobernadores. No lo digo, no hay para qué. Lo que digo es que si lo hicieron y está en la Constitución, debe funcionar y debe funcionar rápidamente. ¿Cuánto tiempo llevan en Medellín con esta discusión? En medio de la pandemia arrancó la discusión seguramente. A ver, esto ha sido 2019 seguramente. ¿Qué? 2020. El asunto, recuerdo que el presidente Iván Duque cuando le hablaron de revocatoria dijo que no era el momento de eso, que estamos ocupados con la pandemia y que revocatoria no era momento de hablar de revocatorias. El caso es que el tiempo se agota, no se ha logrado el tema de revocatoria, parece que por fin se destraba el asunto, pero no veo que los tiempos den, igual, no sé, ya hablaremos con el Andrés Felipe Rodríguez, que es uno de los encargados del asunto. Lo cierto, doctor Fernando, es que hay sonajero de posibles candidatos a la alcaldía de Medellín. La gente está haciendo todos los días oración para que se acaben los días muy rápido y pueda empezar la jornada electoral. Y se habla de 3 que conocemos del espectro de la centro derecha en Colombia. Uno de ellos es Federico Gutiérrez,
otro es Alfredo Ramos, y Margarita María Restrepo, quien fuera representante de la Cámara. Esos son los nombres que suenan por ahora para poder llegar a la alcaldía de Medellín. Sobre la base de que se revoque el mandato de Pinturita. O por no, las no, elecciones sobre la del base año de entrante. la nueva jornada electoral de los próximos 4 años. No están hablando del alcalde que sustituiría al alcalde actual, a Pinturita, a Quintero, si fuera eficaz la revocatoria. No, estos son los que suenan para hacer campaña y llegar para próximos 4 años desde el 2023 a la alcaldía. Bueno, queridos amigos, qué taza de café colombiano la que hemos tomado. Un buen café colombiano. Nada de pasilla, nada de cafés de segunda calidad. Lo mejor del café colombiano para los colombianos es la campaña de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Es a lo que están apuntados los cafeteros de Colombia, a producir el mejor café, pero a producirlo acá, con sus características especiales, para que seamos los grandes consumidores de café colombiano. Y eso era lo que le decíamos a ustedes, hablándoles al oído. 7 de la mañana, 45 minutos.